Dice el Salmo 144, el Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Dios, todo lo que hace, lo hace por amor. Todo lo que hace es para el bien de nosotros, aunque de momento quizá no lo veamos así. Pero todo es para bien para aquellos que aman a Dios, dice también su palabra. Esa palabra que tiene poder. Con esa palabra expulsaba a los demonios, como hemos escuchado en el Evangelio. Y dice que aquella gente se preguntaban espantadas y decían, ¿qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá su palabra? Y si nosotros intentáramos responder a esa interrogante, su palabra tiene amor. Y Él vio el sufrimiento de aquel endemoniado y por eso le libera. Su palabra tiene poder, de manera que el mal no tiene la última palabra. El mal, aunque quiera, si Dios no se lo permite, no sucede. Dice la palabra que aquel endemoniado habló diciendo, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Y dice el Evangelio que el demonio tiró al hombre por tierra y salió de él sin hacerle daño. Allí está el poder de Dios, que nos libra del mal. La muerte, queridos hermanos, no es el final. La muerte es el paso a un estado en el que ya no hay cambios sustanciales, cambios en los que nos sentimos solos, desamparados. Después de la muerte, Dios, si nos ve dignos del cielo, nos lleva al purgatorio a purificarnos, si no se ha purificado aquí en la tierra, y luego al cielo. No sabemos de los que mueren si van al cielo o al castigo eterno. Por eso nuestro deber de cristianos es orar por todos los que mueren. Porque en su gran bondad, si la persona se arrepintió en el momento de la muerte, Dios tiene poder para perdonar. Porque Él ha venido para que todos los hombres se salven, para todo aquel que cree, para todo aquel que espera en el perdón de Dios. En esta vida, como dice Jesús en su palabra, tendrán que sufrir, tendrán que luchar. Está escrito, San Juan 16:33, y no podemos cambiar esa realidad. En esta tierra tenemos que sufrir muchas tribulaciones, muchos tormentos. Jesús mismo los sufrió. Él también aceptó morir en la cruz. Joven. Bueno, cuando uno está de 15 años y dice, ¿y de qué edad murió Jesús? A los 33 años. Ya estaba viejo, dice. Pero cuando uno ya tiene 50, es a los 33 años. Bicho, dice uno. Jovencito. Y murió para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Murió porque Él quiere que nadie se condene. Y si Él no hubiera pagado por nosotros, no habría manera como reparar el daño que el pecado había ocasionado en Dios por el pecado de nuestros primeros padres. De manera que pecar es un gran daño hacia Dios. Un daño tan grande que solo Dios puede reparar. Y por eso cuando pecamos acudimos a Jesús, que es Dios,
y Él paga por nosotros. Y esa palabra, como dice el Salmo 144, es fiel a sus palabras. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Así dice la palabra. El Señor da apoyo al que tropieza. Cuando toda la humanidad estaba tirada, que había tropezado en el pecado, Jesús vino y nos rescató a gran precio. Al agobiado alivia, dice. En nuestra soledad, en nuestro sufrimiento, la mejor respuesta la encontramos en la oración. Cuando nos fiamos a Dios, Él nos consuela, Él nos anima, Él nos ayuda para poder descubrir esperanza, para poder descubrir motivos para seguir luchando en la vida. Pedimos a la Virgen para que nos ayude a creer más en la palabra de Dios, a buscar más al Señor, que es justo y bondadoso. Y en esas circunstancias adversas que podamos vivir en la tierra, quizá en algún momento vas a tener ganas de reclamarle a Dios. Pero ten en cuenta lo que dice el Salmo 144, que Él es justo y bondadoso. Justo y bondadoso. Y Él conoce perfectamente lo que hay en cada uno de nosotros. En la primera lectura, el apóstol a los Corintios, capítulo 2, dice: el Espíritu conoce perfectamente todo. Dios sabe de tu dolor, de tu sufrimiento. Y Él, como dice el Salmo 144, da apoyo al que tropieza y al agobiado alivia. Por diferentes, manda a callar también a todos esos malos pensamientos, esos pensamientos de fracaso que podamos tener. Jesús también ordena esos malos pensamientos y puede, como decirle a esos malos pensamientos, ordenarles: cállate y sal de ese hombre. Y uno puede quedar libre de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello que nos atormenta. Y eso sucede cuando hacemos oración, cuando le pedimos a Dios. Él nos consuela. De la muerte, queridos hermanos, nadie se va a librar. Si, como Él dijo en su palabra, si esto pasa con el leño verde, ¿qué va a pasar con el seco? Es decir, todos tenemos que morir tarde o temprano. Claro, no quisiéramos morir, pero también pongámonos a pensar que si una vida, bueno, los que ya tienen más de 100 años, uno le pregunta: ¿y usted quiere seguir viviendo? Dicen. Sinceramente ya no, dicen. Yo quiero irme ya con Dios, dicen. Muchos de ellos. Muy pocos dicen: sí, yo quiero seguir viviendo. Los que tienen más de 100 años, una buena cantidad de personas que tienen más de 100, 105 años, dicen: ya me quiero ir con Dios, dicen. Ya estoy preparado. Pues sería como muy sacrificado vivir 200 años aquí, imagínense, con el peso de los años. Si uno se siente cansado ya a los 60 años, ¿cuánto más? A los 120, a los 130. Y que los hijos que te desprecien, porque hay que atender también al tatarabuelo, y todos ahí sin que nadie pueda cuidarles, ¿cómo sería? Dios no se equivoca, por eso Dios nos dio cierta cantidad de años. Y dan ganas de refutar y decir: sí, pero es que mi ser querido tenía tantos años, tenía mucha vida. Pero es que Dios, Él sabe y nos da los años suficientes para lograr la razón por la cual nos puso en esta tierra. Y la razón por la cual estamos aquí en la tierra es para ganar el cielo. Dios nos da los años suficientes para poder ganarnos el cielo. Entonces es bueno preguntarse si los años que tengo me han permitido, en esos años me he permitido hacer la voluntad de Dios. Si realmente me he ganado el cielo con la edad que ya tengo. Y si todavía no he ganado el cielo, entonces significa que mi edad la he malogrado, que los años que han pasado los he mal invertido, porque me he ocupado de acciones que no han hecho más que lograr cosas meramente
temporales, meramente materiales. Eso no perdamos de vista, hermanos. Tú estás aquí en esta vida, en esta tierra, para ganar el cielo. ¿Y cómo se gana el cielo? Se gana el cielo amando a Dios y sirviendo al prójimo. Porque hay quienes que quieren solamente amar a Dios, pero desatenderse del prójimo. Y eso es un error y una gran tentación del católico de todos los tiempos, de todos los años de la historia. Querer solo amar a Dios y desatenderse de lo social. Y en caso contrario también no es correcto, de querer atender solo lo social y no adorar a Dios. Quedarse solo como si fuéramos ONG y no buscar a Dios y no hacerlo por amor a Dios y no hacerlo para cumplir el anhelo de Dios. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que todos conozcan la verdad y nos salvemos. Mientras estamos aquí en esta tierra, como dice la Lumen Gentium, nosotros estamos llamados a conservar y a contribuir para el desarrollo del mundo. Conservar lo que tenemos. Conservar nuestros bosques. Conservar la casa común, como le llama el Papa. Conservar aquello que va a hacer bien a las nuevas generaciones. Los calores que ahora soportamos son consecuencia del daño que hicieron o que hemos hecho nosotros desde hace tiempos y que ahora ya podemos experimentar algo de ese fruto, de ese mal fruto, por no cuidar la naturaleza. Porque es nuestra casa, es como si en tu casa se abre un boquete y no lo atiendes y sigue lloviendo y se va contaminando de humedad, la madera, si es de madera y se va pudriendo. Pues eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. No estamos cuidando la casa común y después como consecuencia, y después le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué permites estos terremotos? Señor, ¿por qué permites, o mejor, ¿por qué permites estas grandes lluvias, estos grandes huracanes? Es como que si el borracho le reclame a Dios, Señor, ¿por qué me permites este gran vómito? ¿Por qué me permite este gran mareo? No sé cuál es el efecto de la goma. Y que este borracho le esté reclamando a Dios, ¿por qué ha permitido eso? No le reclamemos a Dios de los malos resultados, de nuestras malas decisiones. Somos nosotros los culpables, pero Dios siempre está para atendernos. Ahora entrevisté a una persona que se va a dar la primera comunión y le dije, ¿qué ha aprendido? ¿Qué es lo que le ha gustado de lo que ha aprendido de Dios? Y me dice, me ha gustado el saber de que Dios, aunque yo lo abandone, Dios nunca me va a abandonar. Eso dijo que le había llamado la atención de toda la catequesis para darse la primera comunión. De que Dios, aunque uno le abandone, Dios no nos va a dar la espalda. Y eso es así, hermano. Dios no nos va a dar la espalda, pero las consecuencias, esas las vamos a tener. Y a veces nosotros mismos no cuidamos de lo que puede acontecer el mañana. En la salud, por ejemplo, somos descuidados. Ya sabemos que comer comida chatarra es malo para la salud, pero ahí estamos, cada fin de semana, de vez en cuando, comer comida chatarra. Después andamos todos mal. Nosotros mismos no nos cuidamos y después queremos echarle la culpa a Dios. Ya sabemos que, bueno, tantas cosas malas que pueden pasar en la vida de cada persona y hay que ser responsables. Hay que ser responsables y sabedores que Dios quiere que nosotros seamos felices. Pero, bueno, somos humanos y por eso nos equivocamos. Pero el reflexionar nos va a llevar a equivocarnos menos. Y para eso la Iglesia nos ayuda, nos ilumina, nos invita a través de la palabra de Dios y a descubrir que Dios es el Dios que viene a quitar aquello que no nos permite estar bien. Como es el caso de este endemoniado que no estaba bien, pero que Dios vino y le liberó. Dice, entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Sin hacerle daño.
Y ya nos imaginamos qué alegría tuvo aquella persona de haber salido bien de ese gran tormento. Pues seamos agradecidos con todo lo que tenemos ahora con Dios. El pasado, bueno, cada quien tiene su pasado y a pesar de todo, estamos aquí celebrando la fe. Pues agradezcamos a Dios porque ese hombre endemoniado quizá fuimos algunos de nosotros, que estuvimos en ese proceso de pecado, pero que ahora Dios nos ha librado y por eso estamos donde estamos. Y queremos servirle, seguirle, y queremos hacer su voluntad. Y su voluntad que consiste no solo amarle a Él, sino que también trabajar